El día 29 de junio de cada año celebramos la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Estos dos gloriosos apóstoles de Cristo, a quienes en la vida los unió un estrecho afecto, ni en la muerte fueron separados. Así reza la antífona del cántico evangélico de las primeras vísperas del día de los apóstoles San Pedro y San Pablo. San Pedro era pescador de oficio. Nació junto al lago de Tiberíades, en Galilea. Su verdadero nombre era Simón, hijo de Juan. Junto con su hermano Andrés, los dos pescadores. En esto andaban cuando un día Cristo el Señor se les acercó y los invitó a ser pescadores de hombres. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 20, que mientras pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. La confesión del apóstol Pedro. Por ser el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, Cristo le cambió el nombre por el de Pedro y le dio autoridad sobre los apóstoles y discípulos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19, leemos lo siguiente. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es la confesión del apóstol San Pedro y la concesión de autoridad que le concede Cristo al apóstol. El apóstol Simón Pedro, junto con Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, acompañaron a Jesucristo en dos momentos sobresalientes. Uno, la transfiguración, y otro, la oración en el huerto de Getsemaní. La noche del Jueves Santo.
antes de que Judas Iscariote lo entregara a los sumos sacerdotes. El apóstol San Pedro, esa misma noche, más tarde, negó 3 veces que conocía a Jesús. Antes del canto del gallo, como Cristo se lo había profetizado, y después, arrepentido, lloró amargamente. El apóstol Pedro como testigo de la resurrección. El mismo día de la resurrección corrió al sepulcro junto con San Juan, y al verlo vacío creyó sin ver. Después de la resurrección, para reivindicarlo por las 3 veces que lo negó, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, y las 3 veces le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El apóstol Simón Pedro fue el primero de los apóstoles que, después de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, predicó ante la gente de Jerusalén a Jesucristo muerto y resucitado. En el cumplimiento de la misión que Cristo les encomendó de ir a predicar, San Pedro viajó a Roma, capital del Imperio Romano, y allí dirigió y animó a la comunidad de cristianos. Quo vadis. Según la tradición, cuando Nerón inició la persecución de cristianos en Roma, San Pedro, animado por los cristianos de Roma, emprendió la huida para salir de Roma, pero en el camino se encontró con Cristo, a quien le preguntó: Quo vadis? ¿A dónde vas, Señor? Y Cristo le contestó: voy a Roma a ser crucificado otra vez. San Pedro entendió que él mismo se tenía que regresar a la ciudad y dar testimonio con su martirio. Más tarde fue encarcelado en la cárcel mamertina. De ese encarcelamiento se guardan como reliquias las cadenas con que lo ataron. El momento del martirio. Su martirio fue en el circo de Calígula y Nerón, ubicado en la colina Vaticana, afuera de la ciudad de Roma, en el año 64. El apóstol Pedro dijo que no merecía ser crucificado como su maestro, por lo cual lo crucificaron de cabeza. Fue sepultado en el mismo lugar de la colina Vaticana, donde hoy está la Basílica de San Pedro Apóstol. San Pablo. San Pablo nació en Tarso, una ciudad de la actual Turquía. Era un fariseo muy estudiado en Sagradas Escrituras, celoso y fanático de su religión, el judaísmo, por lo cual se volvió un perseguidor de los discípulos de Cristo, porque los veía como una amenaza para su religión. Estuvo presente en la muerte de San Esteban, discípulo de Cristo y primer mártir.
conversión de Saulo. Mientras iba camino a Damasco a perseguir cristianos, se encontró con una gran luz. Vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando continuamente amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue a ver al gran sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para traer amarrados a Jerusalén a todos los hombres y mujeres pertenecientes a esa secta que encontrase en aquella ciudad. Partió pues, pero al acercarse a Damasco, repentinamente brilló como relámpago una luz del cielo, la cual lo envolvió todo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cosa dura es para ti el tirar patadas contra el aguijón. Temblando y estupefacto le preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le contestó: levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Esto nos narra el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante. Después, Ananías fue enviado por Jesucristo para que Saulo, por su imposición de manos, recuperara la vista. Un tiempo después, fue a Jerusalén, a donde se encontró con el apóstol San Pedro, para presentarse en su conversión, en su nuevo camino, y al mismo tiempo para conocer por boca y palabra de San Pedro algo directo sobre Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y a partir de entonces comenzó con mucho entusiasmo su predicación, dirigiéndose en primer lugar a los judíos, sus paisanos. Pero ante su rechazo, ante su actitud negativa, comenzó a dirigirse a los no judíos, que eran llamados gentiles o paganos. Ya con el nombre de Pablo, promovió el fortalecimiento de las comunidades cristianas que iba formando mediante sus cartas, de las cuales conocemos 14. En 11 años realizó 3 viajes misioneros o apostólicos, recorriendo miles de kilómetros. Estableció su base en Antioquía de Siria para recorrer la isla de Chipre, el Asia Menor, Grecia. Cuando lo tomaron preso, viajó a Roma, la capital del Imperio Romano, y este fue su 4.º viaje. En Roma aprovechó mucho su tiempo y predicó de una manera incansable, hasta que en la persecución de Nerón fue condenado a morir decapitado en el año 67.
Esta es la forma tan tierna como le relata el apóstol San Pablo a su amigo y discípulo Timoteo. Capítulo 4, versículos del 6 al 8. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Palabra de Dios. De la forma como narra el apóstol San Pablo sus palabras de despedida con su querido Timoteo. Cuenta la tradición que en el lugar donde fue decapitado la cabeza de San Pablo, el apóstol de los gentiles, dio 3 botes y en cada bote surgió una fuente. Por eso a ese lugar se le llama 3 fuentes. Fue enterrado cerca del lugar y en lugar de su tumba se construyó siglos más tarde la Basílica de San Pablo extramuros. Estos 2 gloriosos apóstoles de Cristo, a quienes en la vida los unió un estrecho afecto, ni en la muerte fueron separados. Les comunicamos esto desde Parroquia Nuestra Señora del Pueblito, Unidad Pastoral de los Arenales, Ciudad de México. Que el Señor los llene de bendiciones.